Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Recibo un saludo del pastor Sergio desde la Iglesia de Cristo Benecer, Vida Abundante, Ministerios de Benecer. Y en esta noche, hermanos, ya teníamos algún buen tiempo de no poder compartir la palabra por medio de un video o por medio de las redes sociales, pero a causa de la situación que está pasando a nuestro alrededor, pues tenemos, ¿verdad? Y estamos tomando esta oportunidad para volver una vez más a tomar un tiempo y poder compartir un poquito la palabra del Señor por medio de las redes sociales. Así que creo yo que muy pronto nos vamos a estar siguiendo, nos vamos a estar mirando más frecuentemente por algún video, ¿verdad? Por alguna cápsula que podamos transmitir desde este lugar, ¿verdad? En esta noche me acompaña mi amada esposa, ¿verdad? Un saludo que puedas darle a nuestra audiencia, a nuestros hermanos que nos están mirando ahí en la transmisión. Dios les bendiga a todos mis hermanos quienes están ahí al pendiente también. Como decía aquí mi esposo, de un tiempo, ¿verdad? Para acá quizá no nos habían mirado en las redes sociales, aunque quizás se ha proyectado, ¿no? Servicios, se han proyectado prédicas en la página, pero no habíamos podido quizá grabar, ¿verdad? un espacio como el de esta noche, ¿verdad? ¿Qué finalidad tiene? El poder, ¿verdad?, compartir una porción de la palabra del Señor para sus vidas en este tiempo, como bien lo mencionabas, ¿verdad?, que es complicado, ¿verdad?, para el mundo, para todo el mundo, y que solamente, ¿verdad?, el Señor a través de su palabra, ¿verdad?, podamos encontrar esa palabra que nuestra alma y nuestro espíritu necesita. Claro. En esta noche, hermano, realmente nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad?, es poder poner un granito. Yo sé que ahorita hay muchos o miles de hermanos alrededor del mundo, los cuales están en sus hogares, están en sus casas, están en sus iglesias y están enviando y sembrando una semilla diariamente, cada 8 días tal vez, y nuestro anhelo, ¿verdad?, es para los que nos siguen, para los que son miembros de la iglesia, que nos ha tocado la bendición de poder pastorear, para ellos es este mensaje. Y si alguien, ¿verdad?, alrededor del mundo quiere tomar esta palabra que el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, para poderla tomar en su corazón, para poder edificar el cuerpo del Señor, para eso es esta palabra, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a ir a la palabra del Señor. Queremos simplemente, ¿verdad?, y llanamente, el deseo de nuestro corazón y nuestro propósito en esta palabra es sembrar en el corazón de cada uno de los que nos oyen que el Señor está en control de todas las cosas, ¿verdad? Que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, todo lo que está pasando, nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado, ¿verdad? Hace algunos servicios estábamos platicando en el libro de Mateo, que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión, hablando con sus discípulos, los discípulos se le acercaron, me parece que fue en Mateo capítulo 24, y le empiezan a hacer una serie de preguntas acerca o los temas relacionados sobre las señales que iba a haber del fin del mundo y de su venida, ¿verdad? Y entonces el Señor comienza un listado impresionante, ¿verdad? No sé si tengamos Mateo capítulo 24, claro, solamente para dar base, y quiero sembrar en su corazón esta palabra de que lo que el Señor había dicho, lo que el Señor profetizó, era algo que estaba mirando en el Espíritu, ¿verdad? No quiere decir por ningún motivo que el Señor lo iba a maldar, que el Señor él iba a ser el autor de todo lo que iba a venir o lo que va a suceder alrededor de la tierra, ¿verdad? Simplemente el Señor, yo creo que estaba mirando proféticamente los eventos en los cuales la iglesia del Señor o los discípulos iban a estar enfrentando en los últimos días. Entonces, ayúdame a leer el libro de Mateo capítulo 24, por favor, solamente la porción donde dice que habrá guerra, rumores de guerras, claro, habrá pestes, por favor. Así es, dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ok, la parte donde dice pestes es Mateo 24:7, pero esa palabra pestes que estábamos mirando ahí, lo estuvimos estudiando recientemente, ¿verdad? Esa palabra pestes, de acuerdo al diccionario bíblico,
Esa palabra peste, esto lo estoy buscando aquí para que usted lo pueda ver. Es esa palabra, literalmente es una plaga, es una enfermedad, es una peste o es un virus, de acuerdo a la definición en el idioma griego, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, yo le decía a la iglesia que era algo que el Señor ya había profetizado, era algo que tenía o debía venir en su cumplimiento, ¿verdad? En el verso 6 es impresionante lo que el Señor les dice. Les habla acerca de que vendrán falsos cristos, vendrán falsos ungidos, ¿verdad? En el verso 6 dice, van a escuchar de rumores de guerras, pero miren que no tenga miedo su corazón. La Biblia Reina Valera dice que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario. Esa es la clave. La palabra clave es que esto es y será necesario que acontezca. Pero si algo el Señor hace énfasis es de que quienes estaban preguntando acerca de este evento, acerca de los eventos finales y de las señales, los discípulos. El Señor está con un grupo de sus discípulos diciéndoles, les voy a contar algo, les voy a comentar de acuerdo a lo que me están preguntando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Va a haber rumores de guerras, va a haber, dice ahí, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres. Pero yo quiero decirles que esto solamente será el principio de dolores. Es necesario que todo esto acontezca, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso me da una tranquilidad de que el Señor está en completo control de todas las cosas, que Él sabe lo que está pasando ahorita y que el Señor es bueno para guardar a su pueblo, para guardar a su iglesia. Claro. Todo lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Solamente será el principio de muchas cosas que van a venir adelante, ¿verdad? Entonces es impresionante, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que se levantará reino contra reino. Ahora, uno lo mira de una manera literal, porque así se debe mirar desde una óptica, pero la otra óptica es de que dice la palabra que habrá, dice, pelea, nación contra nación, pero se levantará reino contra reino. Cuando vamos un poquito a profundizar o lo espiritualizamos un poquito más, estamos hablando de que el reino de las tinieblas empezará y se levantará y hará guerra contra el reino de la luz, el reino de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Y todos los que estamos en el reino del Señor vamos a tener guerra, vamos a tener oposición, ¿verdad? La Biblia dice el apóstol Pablo que nuestra lucha, al final de cuentas, nosotros estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y estando en este reino, ¿verdad? Va a venir luchas, va a venir confrontaciones, ¿verdad? Y entonces esto es una batalla que se va a librar en el final de los tiempos. Para esto, ¿verdad? El Señor estaba profetizando y que era necesario que esto aconteciera. Estos serán las señales de que su regreso es inminente. El regreso del Hijo de Dios está a las puertas. Nosotros los que creemos, ¿verdad? Los que vamos a ir arrebatados, la iglesia novia, la que va a ser trasladada a los cielos, y de los cielos vendrá el arrebatamiento, de acuerdo a Apocalipsis 12. Nuestra confianza está, de hecho el apóstol decía en una de sus cartas, cuando oigas, ¿verdad?, de estas situaciones que empiezan a suceder, todo lo contrario, ¿verdad?, levanten sus cabezas, erguíos, dice, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos, ¿verdad? Y tal pareciera que muchas de las veces pasa lo contrario, ¿verdad? Y es de alguna manera hay gente que dice, se atemoriza con todo lo que ha estado pasando, con lo que está sucediendo, entra el temor, ¿verdad?, el pánico, pero el cristiano o el Hijo de Dios debe estar, como dice la palabra, levantar su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son señales que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, dijo que pasarían, y que son señales que como hijos de Dios deberíamos tener como que claro, ¿verdad?, que su regreso ya está pronto. Quizá nos está tocando vivir estos tiempos, ¿verdad?, pero así también como nos está tocando vivir estos tiempos difíciles o estos tiempos, ¿verdad?, por los cuales la iglesia del Señor aún está aquí, ¿verdad?, y estamos atravesando, también, ¿verdad?, esperamos una gloria, ¿verdad?, la gloria postrera, ¿verdad?, claro, a la casa, al pueblo de Dios. Entonces, son señales. Cabe mencionar que mucha gente, ¿verdad?, allá afuera está viviendo momentos de temor. Y el temor, ¿verdad?, cuando dice el Señor, no os turbéis, no tengan temor, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, ¿saben qué? No tengan temor, no se asusten, ¿verdad? Eso es algo que tiene que pasar.
Entonces, una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos tener es esa confianza, esa certeza, ¿verdad?, de que lo que está pasando, ¿verdad?, aún de ello el Señor nos va a librar y nos va a guardar. Una de las cosas, ¿verdad?, que creo que hemos enseñado en la iglesia del Señor, aquí principalmente en la congregación, es de que una de las cosas que del diablo se está tomando es eso, es del miedo, del temor que la gente tiene. Hasta cierto punto uno debería comprender y entender a la gente que no tiene su confianza en el Señor, ¿verdad? Ellos tendrán miedo, pánico, temor, pero una persona que ha recibido el amor del Señor y que ha caminado a lo largo de, no sé, 5 o 10 años en el camino, válgame la redundancia, en el camino del Señor, creo que ahora es el tiempo donde verdaderamente se van a dar a conocer de qué estamos hechos, que la palabra que tu pastor, ¿verdad?, que el apóstol te ha hablado, que los evangelistas te han dado, que el profeta te ha dado, que tus pastores te han sembrado, es allí donde tiene que empezar a salir. ¿Por qué? Porque esto, perdón que se los diga, ¿verdad?, pero a lo mejor se escuchará muy crudo, pero la Biblia dice que cuando los dolores de parto comienzan, ya no se detienen aún en lo natural. Y me parece que cuando los dolores que van a comenzar, ¿verdad?, los principios de dolores, tipifica a una mujer que va a dar luz, y la iglesia es esa mujer que está en vísperas del alumbramiento. Entonces, cuando los dolores comienzan comienzan a suceder, ya no se van a detener, al contrario, van en aumento, aumentan y aumentan hasta que venga y se dé a luz, ¿verdad? Entonces, esto solamente, ¿verdad?, nuestra confianza está de que nosotros, la iglesia del Señor, no atravesaremos los dolores intensos que traerá previo a la gran tribulación, ¿verdad? Esos dolores, nosotros veremos principios de dolores. Ahora, el punto que estaba tocando mi esposa aquí es ese espíritu de miedo y de temor, porque creo yo que debemos de seguir las normas sanitarias, debemos seguir las instrucciones, debemos de tener cuidado, sí, pero claro, cuando ya se trata de enmudecer a la iglesia, cuando ya se trata de que ahora, ¿verdad?, por normativas o por instrucciones del gobierno tenemos que quedarnos en casa, ok, perfecto, pero me preocupan dos cosas. Número uno, ¿verdad?, es de que la iglesia del Señor está en pánico, la iglesia. Allá afuera, vuelvo a insistir, es lógico, normal. ¿Por qué? Porque ellos no conocen al Dios que tú y yo conocemos. Mi mensaje va dirigido a aquellos que me escuchan, a aquellos hermanos, a aquellos pastores, porque desafortunadamente hay pastores que también están entrando en pánico, en temor, están tratando de renunciar muchas veces, ¿verdad?, al llamado que Dios les hizo, por lo que se avecina, ¿verdad? Entonces, el temor es algo que a lo largo de la historia el enemigo ha utilizado a su favor, ¿verdad? Yo recuerdo la historia allá con David, ¿se recuerdan, verdad? No sé si alguien lo recordará. Cuando ese hombre llamado Goliat viene a desafiar a los escuadrones del Señor, la Biblia dice que él llegó pidiendo a un hombre. En esa ocasión David estaba en su casa, estaba cuidando las ovejas de su padre, y solamente sus hermanos eran los que habían salido a la batalla, ¿verdad? En ese tiempo era Saúl el que era el rey. Pero la Biblia, si usted tiene oportunidad de leerla en su casa, esa historia, fíjese que dice la palabra que ese gigante que medía 3-4 metros vino y confrontó al ejército del Señor. ¿Había ejército? Sí. ¿Había rey? Sí. ¿Habían soldados? ¿Había un pueblo? Sí. El detalle es de que cuando este hombre abrió la boca y comenzó a proferir injurias o a declarar la guerra, ¿verdad?, dice que el rey y todos los demás escucharon lo que este hombre venía hablando, y literalmente dice que hubo temor, gran temor entre el pueblo. Es que el temor paraliza, detiene, ¿verdad? Es lo que provoca, ¿no? Miramos que el temor es un enemigo, el enemigo de la fe, el temor, porque te paraliza, ¿verdad? Te detiene a hacer las cosas, ¿no? Entonces vemos que al pueblo de Israel, a él dice que venía, ¿verdad?, y le hablaba palabras. Y no era solamente que ya vine hoy y hasta ahí, no. Dice que venía una vez, 2 veces al día, por 40 días dice que estuvo así. Entonces el temor paraliza,
El temor, ¿verdad?, detiene. El temor hace a que quedes neutralizado, ¿verdad?, ante la situación. Ahora, esto de usted dirá, esto que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, mi enfoque es de que el enemigo utiliza el temor a su favor. Cuando el temor encuentra una vida, una mente, un corazón, la paraliza, la detiene su avance, ¿verdad? Hace que pierda la confianza, que pierda la tranquilidad y que pierda la seguridad. Eso es lo que provoca el temor. Entonces, ¿cómo está llegando el temor al pueblo del Señor? Porque miren, diariamente estamos siendo bombardeados. No hay minuto que no salga una noticia acerca de tantas muertes. Está pasando, está sucediendo y eso lo tenemos consciente, ¿verdad? Pero debemos entender algo, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos por la fe, mas no por la vista, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos tantas promesas en la palabra del Señor que nos hablan acerca de la cobertura de Dios, de la protección del cielo, acerca de la plaga, de la enfermedad, de la mortandad que no tocará nuestros hogares. Pero ahorita es el momento donde esa palabra que tanto nosotros hemos predicado salga de nuestros corazones y la comencemos a profetizar. ¿Por qué? Porque quiero que entienda algo. El mundo, mire, detrás de todo esto, ¿verdad?, es un evento, es un acontecimiento que el Señor profetizó, pero todo esto, ¿verdad?, es algo que el mismo la misma palabra profética más segura nos había anticipado que era necesario que pasara. Ahora, ¿qué debemos de pedir? Confianza, valor, fe, seguridad para enfrentarlo mientras nosotros estamos en esta tierra. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Mucha gente se está escondiendo, mucha gente tiene miedo, tiene temor, ¿verdad? Ahora, quiero que quede claro, no estamos en contra de que se resguarden, se protejan, se cubran, se cuiden. Lo que está muchas veces matando y está enfermando a la gente es el temor, es el miedo. De pronto, ¿verdad?, tanta bombardeo, tanta palabra, tanta noticia hacia el pueblo del Señor, la iglesia está quedando como con miedo, como con temor, que ya no quieren saludar a nadie, que ya no quieren salir, quieren estar ocultos, ¿verdad? Y su confianza y su fe se está debilitando. La confianza la han puesto más en un pedazo de cubrebocas, perdón que lo diga así, pero nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Si logramos entender eso, que detrás de este virus, de esta pandemia y de los que vienen, se esconde el enemigo, se esconde un espíritu de enfermedad y de muerte que tratará de debilitar al pueblo del Señor, tratará de frenar su avance. ¿Por qué? Porque cuando yo miro en la palabra me doy cuenta de que nosotros como iglesia del Señor, si ustedes se dan cuenta, dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay tanta palabra profética para el final de los tiempos, ¿verdad? Hablando de la llenura del Espíritu de Dios, hablando de que nuestros jóvenes, nuestros ancianos serán llenos del poder de Dios, hablando, ¿verdad?, de que vendrá un avivamiento sobrenatural y el enemigo lo sabe y él está tratando de detener ese avance, ¿verdad? Ahora, me llamó la atención, ¿verdad?, de que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Regresando un poquito a la historia, ¿verdad?, de David y de Goliat, dice la palabra que 40 días estuvo regresando Goliat. 40 días y por la mañana y por la tarde, y todos estaban atemorizados, todos estaban echados atrás, pero de pronto dice que se levanta David, yo creo que con un espíritu diferente. Quiero que entendamos algo. David en el secreto se la pasaba adorando al Señor, se la pasaba escribiendo salmos, se la pasaba trayendo una experiencia con el Señor o en comunión con el Señor, ¿verdad? Todo lo diferente creo que Saúl y todo lo diferente que los soldados, porque eso es lo que va a marcar la clave definitivamente. Espero que me dé a entender con lo que voy a decir ahora. Persona que no tenga una relación con el Señor, que no conozca la palabra, que no conozca a su Señor, lógicamente va a ser atemorizado. Parecer algo agresivo lo que le voy a decir ahorita, pero persona que solamente visita la presencia del Señor y más no habita bajo su presencia, lógicamente va a tener miedo, va a tener temor, porque ¿de qué está lleno?
La Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, porque el enemigo, la enfermedad, está hablándole a nuestros oídos. Y aquí es donde se va a diferenciar quién tiene más palabra, quién tiene más promesa, quién tiene más fe. Y entonces me doy cuenta de que persona que no tiene confianza en el Señor, que no vive bajo su presencia. David escribía los salmos, tenía experiencias con el Señor, lo visitaba el poder sobrenatural de Dios para abrir, dice, las quijadas de los leones, para quitarle a los osos las presas. Él tenía una relación y un encuentro con el Señor, mientras que los demás estaban llenos de miedo y de temor. Eso fue lo que a David lo inspiró para ir y enfrentarse, no mirando la estatura, no mirando la amenaza, sino él llegó a preguntar: a mí díganme qué es lo que le van a dar al hombre que venza a ese incircunciso. Sí, la recompensa, ¿no? La recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía quién era el verdadero grande, que él sabía quién era el verdadero poderoso. Y mira que es tan hermoso saber quién es nuestro Dios, conocer al Dios que tú y yo alabamos, conocer al Dios al cual tú y yo le servimos, porque David conocía a Dios. David conocía quién era el que estaba con él, que no importaba la magnitud del gigante al que se iba a enfrentar, porque sabía que Dios estaba con él y que sabía, ¿verdad? Y conocía, ahí en la intimidad, él conoció a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa intimidad o esa comunión con Dios y conocemos quién está con nosotros, ¿verdad? Hay esa plena seguridad y confianza que sea el Goliat, ¿verdad?, que se levante, Dios está con nosotros y él pelea. En la escritura vemos que dice que Dios no nos ha dado un espíritu, ¿verdad?, de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener y conocer al Dios, ¿verdad?, todopoderoso, que si Él está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Pero aquí entra lo que mencionabas hace rato, de que estamos llenos, porque eso va a hacer a que tú contraataques, ¿verdad?, a todo lo que quiera venir, ¿verdad?, hacia ti, y podamos contraatacar, podamos contradecir todo aquello, ¿verdad?, que el enemigo viene a sembrar. Así como la fe viene por el oír, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces las palabras son semillas que son sembradas en los corazones. Nosotros las escuchamos, son sembradas en nuestra vida y tarde o temprano van a dar fruto. Sea un fruto bueno, sea un fruto malo. Si fue una semilla buena, va a dar un fruto bueno. Pero si fue una semilla, ¿verdad?, que entró a nuestra vida para quizá causar temor y no la desechamos de nuestra vida, pues vamos a vivir con ese temor, con esa angustia, con esa preocupación. Sí. Entonces, a David, él conocía al Dios que estaba con él. Es por eso que él dice: a mí no me importa, a mí díganme qué hay después de eso, ¿no? A mí díganme, porque él estaba seguro y estaba confiado en el Dios, ¿verdad?, todopoderoso. Ahora, este video no lo quiero alargar mucho, ¿verdad? Solamente quiero dejar sembrado un mensaje que creo que en lo personal esa es nuestra confianza que tenemos. A nosotros nos ha funcionado y espero que les funcione a ustedes, ¿verdad? Cuando David dice la palabra que viene y lo confronta, Goliat le vuelve a repetir las palabras que le había dicho a los demás, pero David creo que traía una esencia diferente, un espíritu diferente. Él sabía escuchar lo que era la palabra de Dios, él conocía a Dios, como está diciendo aquí mi esposa, pero sobre todo me llamó la atención que las palabras que aquellos le afectaron, las palabras de muerte, a él no le afectó. Él ni siquiera las tomó en cuenta. Al contrario, si usted lee la historia completa, dice que Goliat lo amenazó, lo menospreció y le dijo que esa noche o esa tarde que lo iba a vencer, lo iba a derrotar y que iba a entregar el cuerpo de todos el ejército y junto con él los iba a desbaratar totalmente. Sí, claro. Pero si usted sigue leyendo, David no se quedó callado. David como que lo contradijo. Al contrario, dice: yo soy el que voy a dar tu cabeza y la cabeza de todo el ejército filisteo y la daré a las aves de los cielos, ¿verdad? Esto me enseña algo, lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4,
Y es aquí donde yo quiero enseñarle algo. Vuelvo a insistir, nosotros estamos a favor de que resguárdese, cumplamos con las normas sanitarias, tomemos nuestras precauciones, ¿verdad? Pero eso es en lo natural, pero en lo espiritual no permitas que el miedo te domine, porque ¿sabes qué? Mucha gente se está enfermando simplemente por oír, por las palabras, porque una pequeña tos, una pequeña falta de aire, inmediatamente la misma gente, la misma sociedad, tienes el problema, tienes esa situación, a ti ya te está dando, y empieza la gente a sugestionarse, y como resultado comienzan el miedo y el temor a invadir su corazón, ¿verdad? Cuando yo leo en el libro de Santiago 4:7, es algo muy clave esto, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si entendemos que este es un ataque del enemigo, muchos están pensando y están creyendo que esto es una circunstancia, ¿verdad?, de la vida, que solamente sucedió, solamente planeó, no estaba, ¿verdad?, en la agenda que debía tener el mundo. Pero yo creo que, número uno, ¿verdad?, aquí hay otros intereses globales, internacionales, ¿verdad?, intereses políticos, geopolíticos, intereses, ¿verdad?, de otra índole, pero también el enemigo está detrás de todo eso, ¿verdad? Está detrás de todo esto está el enemigo. Ahora, quiero que entendamos algo: si nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y todo lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad?, uno debe estar preparado, nos debemos de preparar, literalmente cumplir las normas sanitarias, ¿verdad?, cuidarnos, ser gente que busque cumplir, ¿verdad?, con todos los papeles y las normas de higiene, ¿verdad?, de no estar, ¿verdad?, en aglomeraciones. Cuidémonos, resguardémonos, pero el lado espiritual también es el lado donde se nos está escapando, es donde el enemigo está debilitando gente, el enemigo está debilitando hombres y mujeres de Dios, a ministros, los está atemorizando, los está echando atrás. Me llama la atención este verso porque David no se quedó callado, no fue amedrentado, sino todo lo contrario. Lo que hizo fue contradecir lo que Goliat le estaba diciendo. Todos los demás no dijeron ni una sola palabra. El temor se apoderó de ellos y aceptaron su derrota, aceptaron que no podían enfrentarlo y retrocedieron. David no, a pesar de su corta edad, de su baja estatura, a pesar de que no era un hombre experto en guerra, en espada, en escudo, porque dice la palabra que quisieron probar la armadura de Saúl y simple dice: yo no puedo pelear con esto no es lo mío, ¿verdad? Esto me habla de que no vamos a poder pelear en el ámbito espiritual con armas físicas, con armas que te quieran imponer. Debemos de pelear con las armas que nosotros sabemos utilizar, y la Biblia dice que cada espada de la espada justiciera del Señor es con panderos, ¿verdad?, con trompeta, con címbalos, o sea, con alabanza. Si pudiéramos entrar más a detalle, ¿verdad?, es de que David no iba a pelear con la armadura que le estaban dando. Esto representa las armas naturales. Él con lo que sabía pelear, con lo que Dios le había dado, con eso iba a pelear. Ahora, nosotros entendamos que nuestra lucha y nuestra batalla la vamos a ganar con nuestras propias armas, con el ayuno, con la oración, con la intercesión, con la fe, con la confianza en el Señor. Pero me llama la atención este verso que dice: sométanse pues a Dios. A ver si lo lees. Mira, Santiago 4:7. Por eso obedezcan a Dios, dice esta versión. Obedecer es someterse. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. O sea, aquí ya cambia totalmente el verso, porque la palabra resistir es la palabra en el griego antistemi, y esa palabra antistemi, a ver si la tengo aquí para que sea un poquito más certero y ustedes puedan tener la definición. Este verso literalmente está diciendo pararse en contra. Antistemi es pararse en contra, oponerse, resistir, y aquí dice contradecir. Todo lo que David hizo es antistemi. Se paró de frente, no tuvo miedo, se paró a encarar al enemigo, lo resistió cara a cara y lo contradijo. No se quedó con las palabras que le habían dicho. ¿A dónde quiero llegar?
Toda palabra que el enemigo quiso sembrar, tú tienes que desecharla, tienes que resistirla, tienes que renunciar a ella. Deja de enfermarte tú solo, deja de decir que tu familia tiene síntomas, deja de decir que esto va a ir de mal en peor, deja de decir que esto va a ser como lo que está sucediendo en nuestros hermanos países, ¿verdad? Que desafortunadamente están en una crisis impresionante. Tú tienes que comenzar a contradecir, a contrarrestar todo lo que el enemigo ha querido sembrarte en tu vida, ¿verdad? Una pequeña tos, repréndela en el nombre del Señor. Un pequeño síntoma, repréndela. Pero hermano, dice que debemos de acatar las órdenes. Ok, ¿verdad? Por un lado, vuelvo a insistir, las órdenes sanitarias, las órdenes de gobierno, hay que acatarlas. Pero en el ámbito espiritual nadie te va a decir, ningún gobierno, ningún presidente te va a decir cómo tienes que enfrentar esa batalla. En lo natural te van a dar medidas de sanidad, de seguridad, pero en el ámbito espiritual es el Espíritu de Dios el que te va a decir, te va a dar las armas de cómo se deben de pelear. Con las armas espirituales, porque mira, Efesios 6:12, lo que mencionabas, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, cuán importante es tomar la armadura, nuestras armas espirituales. En lo natural, como bien mencionabas, ¿verdad? Acatarnos a lo que, ¿verdad?, se nos está dando, las instrucciones que se nos han dado, ¿verdad? El tener la higiene, ¿verdad? Pero en lo espiritual, ahí el cristiano, ¿verdad?, debe tomar esa armadura y una de las armas, ¿verdad?, es la espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí creo, ¿verdad?, que es importante tener la palabra en nuestra boca para poder, así como David, contradecir, contraatacar toda acechanza del enemigo. Sí, porque nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que sí estamos en este mundo, ¿verdad? Pero nuestra vida, nuestra dependencia, nuestra confianza y nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra esperanza no está aquí, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos algo firmemente, es de que una cosa es caminar en lo natural, seguir las normas, las reglas, las leyes, todo lo que el gobierno, ¿verdad?, nos está dando, hagámoslo. Pero otra cosa es caminar en lo sobrenatural, caminar en el mundo espiritual. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que vivimos en ambos mundos, a ver si me doy a entender y espero que alguien me comprenda. Nosotros estamos físicamente en la tierra, pero tenemos acceso al mundo espiritual. De allá del mundo espiritual al mundo natural también nos atacan y nosotros tenemos, haga de cuenta que caminamos en dos mundos, en dos vías. Tenemos que caminar en lo natural, pero también tenemos que caminar en lo espiritual, y toda enfermedad y toda muerte y toda pandemia y toda peste que el enemigo ha levantado y viene a causar miedo, temor y parálisis en la iglesia del Señor, uno tiene que empezar a reprenderlo, uno tiene que comenzar a echarlo fuera, ¿verdad? Fíjese que lo que estaban leyendo ahorita, Efesios 6:10 dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado. Ahora, quiero que entiendan que el Señor para este tiempo dejó una armadura para los días malos, los días de mortandad, los días de persecución, los días donde el ámbito espiritual de tinieblas iban a hacernos guerra. El Señor dejó armas poderosas. Dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. No dice que les va a dar, ya no las dio. Y así podrán resistir los ataques del diablo. Quiero que vea el verso 12 en la versión lenguaje sencillo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Si alguien tiene la versión lenguaje sencillo, quiero que lea Efesios 6, 10, 11 y 12. Está muy claro lo que le acabo de decir ahorita. Dice,
Pónganse la armadura. Con esa armadura ustedes van a poder resistir al diablo, los ataques del diablo, porque nosotros no luchamos con gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, en el espacio sideral o en el mundo espiritual. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que nos acaban de hablar, los espíritus malvados, imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. O sea que ellos son los que vienen a meter miedo, vienen a meter temor, vienen a meter problemas, plagas, guerras, divisiones, todo. Ellos imponen su autoridad y ellos hacen y deshacen de este mundo. Pero como dice el Señor, mis hijos están en el mundo, les voy a dar armadura, les voy a dar la salida, les voy a dar de cómo ellos puedan pelear, aunque viven en el mundo, pero ellos deben de saber que todo lo que pasa en el mundo, detrás de ello hay un mundo espiritual de espíritus malvados que están tratando de imponer su autoridad con un fin, con un propósito, ¿verdad? En algún momento podremos estudiar cuál es su fin y su propósito, ¿verdad? Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, entiéndase por día malo días como estos, Claro. podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. Creo que está clarísimo esto, Sí. ¿verdad? Sí, y cuán importante es mantenerse, porque puede, ¿verdad?, venir eso, así como la historia, ¿verdad?, regresando a la historia de David y Goliat. A la gente que ellos escuchaban, ¿verdad?, las palabras de Goliat, ellos ni siquiera intentaron, digamos, ir a pelear contra ese gigante, porque puedo imaginarme que ellos se sentían como dice la palabra, ¿no?, poca cosa ante él. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestras armas no son físicas, o nuestra lucha no es física, y que en el ambiente espiritual, ¿verdad?, el Señor nos ha dado una armadura, ¿verdad?, nosotros nos vamos a parar y nos vamos, ¿verdad?, vamos a contraatacar todo ataque del enemigo, porque detrás de todo esto está el enemigo operando, sí, trayendo temor, trayendo el detener, ¿verdad?, el paralizar, ¿verdad?, a mucha gente también. Entonces, el cristiano debemos entender que nosotros se nos ha dado una armadura con la cual estamos, ¿verdad?, para una armadura que nos protege, pero con la cual también podemos pelear. Sí. No solamente la armadura nos protege, sino también a través de ella podemos enfrentar esos ataques. ¿Para qué? Para que cuando esto termine, dice la palabra, estar firmes, nos mantengamos firmes, creyendo, ¿verdad?, que el Señor, la obra que comenzó en nosotros, Él la va a terminar. Posiblemente haya personas y misma iglesia, ¿verdad?, que pueda, a través de este video, pueda prejuzgar lo que estamos hablando y diciendo. Simplemente te estamos diciendo tu posición, simplemente te estamos diciendo algo que funciona, simplemente te estoy hablando algo que a lo mejor posiblemente desconozcas el poder, la autoridad, las armas que tenemos, y que el Señor no nos dejó desprotegidos. La Biblia dice en uno de los evangelios: he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, pero prudentes como palomas, ¿verdad? Entonces, para que el Señor haya enviado a su pueblo como corderitos en medio de lobos, les tuvo que dado astucia, les tuvo que dado inteligencia. ¿Para qué? Porque la fuerza del lobo, ¿verdad?, está en su ferocidad, está en la mordedura, está en el desgarrar, pero me parece que la oveja que el Señor envía a este mundo, hablando de la iglesia del Señor, ¿verdad?, es más astuta y es más sabia. Ahora, hablando de lo que estamos tratando de sentar en esta noche, para que tu fe crezca, para que dejes de vivir sin miedo, sin temor, y que sepas que en tu mano y que en tu boca hay autoridad y hay poder para clamar al Dios del cielo y Él te pueda librar. Segunda de Corintios 10, ya no iba a abundar mucho, pero está saliendo aquí, el Señor nos está regalando algunos versos. Dice en la versión lenguaje sencillo:
Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas por interés como lo hace la gente de este mundo. Oiga, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo actúa, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Alguien puede decir, hermano, está hablando del poder de la palabra salvadora, del poder del convencer un corazón para que se arrepienta. Pero quiero que el apóstol Pablo también entienda que él decía que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo era uno de los que tomaba salmos, ¿verdad?, para dar a entender lo que el Espíritu de Dios le estaba trasladando. Aquí dice, estamos en el mundo, pero no actuamos con el mundo. Esto aplica a lo que ahora, cuál debe ser nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Todo el mundo está, ¿verdad?, actuando con miedo, con temor, corriendo de aquí para acá, desalentado. Nosotros no podemos actuar así. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir el mal y todas las acusaciones. No sé cómo diga esa versión. Sí, mira, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Entonces, cuando yo miro, ¿verdad?, de que somos militantes del ejército del Señor, del reino de Dios, tenemos lucha, tenemos batalla. Nuestra lucha no es contra personas de carne, de sangre, hueso, carne, ¿verdad? No, está hablando de seres espirituales que no miramos físicamente, pero que están detrás actuando. ¿Para qué? Para destruirnos. Y una de las armas que utiliza es el miedo, el temor, la enfermedad, la ruina, la pobreza, todo lo que tiene que ver con lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso lo utiliza el enemigo para destruirlo. Ahora, con esto cerramos, ¿verdad? Quiero cerrar con esto. Después tendremos algún otro video donde podamos platicar un poquito más acerca de algo que el Señor nos pueda regalar y podamos sembrar en su corazón. Cerrar con eso, de que el Señor nos ha dado la capacidad, nos ha dado la unción y el poder de mantenernos firmes, ¿verdad? Quiero sembrar en tu corazón que lo que está pasando, lo que está sucediendo, solamente es el principio de algunas cosas que van a suceder y que van a pasar, ¿verdad? Que estaba profetizado, el Señor lo dijo, lo habló, lo profetizó, nos dijo que no tuviéramos miedo, que no tuviéramos temor, que al contrario estuviéramos confiados en Él. Cada una de las batallas que vamos a librar hasta cuando el Señor venga, aparezca en secreto por la iglesia, ¿verdad?, las vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener en la fe. Una invitación que yo quiero hacer, es verdad, es de que todo el mundo ahorita, ¿verdad?, está transmitiendo, las iglesias estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero quiero que tomemos la enseñanza del libro de Éxodo capítulo 12, cuando el Señor les dijo que en esa noche el ángel destructor, el ángel de la muerte iba a pasar. Les dijo, reúnanse por familias y cómanse al cordero. ¿Qué representa eso? No solamente te reúnas frente a un televisor, frente a un dispositivo y mirar qué es lo que hacen. No, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está el Señor. Entonces, la Biblia me habla claramente de que una iglesia puede reunirse en una casa, en un hogar. Ahorita se nos ha dado la invitación de reunirnos en los hogares. Pues en los hogares reúne a tu familia. En los hogares celebra Santa Cena. Amén. En los hogares toma autoridad, toma tu vino, toma tu pan, clamen al Señor. El Señor nunca dejó, ¿verdad?, que una vez al año, 2 veces al año. La Biblia dice, todas las veces que comieres este pan y esta copa, ¿verdad?, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No hay limitación. Cuando el Señor les dijo, reúnanse por familias, dependiendo de la familia será el tamaño del cordero, también está haciendo alusión, creo yo, a este tiempo que nos está tocando quedarnos en casa, ¿verdad? Pero adoremos al Señor. No cambiemos solamente por mirar, solamente ser espectadores, ¿verdad? Si te vas a reunir, si te vas a quedar en tu
casa a ver la transmisión de tu iglesia, de tu pastor, ¿verdad? Es como si fuera en vivo, como si hicieras acto de presencia. Adora al Señor, póstrate delante del Señor, canta al Señor, ¿verdad? No solamente te conviertas en un espectador, en mirar un programa de televisión solamente, no, eso es lo equivocado, eso es lo malo. Entonces, si nos vamos a quedar, aprovechemos el tiempo, hagámoslo como si estuviéramos en la iglesia. Esa es la invitación que yo te quiero hacer en esta noche. Sí, bueno, como ya para finalizar, como iglesia, ¿verdad? Creo que dice la palabra que nosotros somos la luz en medio, ¿verdad?, de tinieblas. Entonces, como iglesia, llevar una palabra, ¿verdad?, a la persona que quizá tú escuchas decir palabras de lo que está pasando alrededor, y en lugar de que, dice la palabra, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, tú puedas ser un portador de una palabra de vida, ¿verdad?, una palabra de aliento, una palabra donde derribe todo temor, ¿verdad?, que quizá en otra persona esté pasando. Entonces, como iglesia, ¿verdad?, te invitamos a que sigamos, ¿verdad?, en esa sintonía, de igual manera, ¿verdad?, para poder también tener ese tiempo de comunión, podamos tener ese tiempo, ¿verdad?, en el cual busquemos el rostro del Señor, lo que decías, no solamente mirar, sino ejercerlo ahí donde tú estés en casa, tener ese tiempo de comunión, reúne a tu familia, ora al Señor, canta al Señor, y que seas tú un sacerdote ahí en tu casa, ¿verdad?, ejerciendo el sacerdocio ahí en tu hogar. Entonces es lo que en esta hora, ¿verdad?, podemos compartirte. Desechemos todo temor. Si quizá llegó el temor a tu vida, desecharlo totalmente, ¿verdad?, quitarlo y creer que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros, y que nada, ¿verdad?, ningún arma forjada en contra de ti va a prosperar. Bueno, mis queridos hermanos, antes que nada les queremos dar las gracias por este tiempo que nos permitieron llegar a sus hogares, llegar a tu dispositivo, y esperemos, ¿verdad?, poder seguirnos comunicando por medio de las redes sociales. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo. La Iglesia de Cristo Benecer Vida Abundante tiene instrucciones para el día de mañana, ¿verdad? Ya tienen las instrucciones, no se mueve las instrucciones que ya se habían dado, usted conoce, y pronto vamos a estar mirándonos aquí por estas transmisiones que vamos a estar haciendo. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿verdad? Pues esperemos seguir adelante. Los animamos a que se sigan, ¿verdad?, uniendo a las transmisiones que tenemos como iglesia, y respectivamente cada una de las transmisiones que hacen en sus iglesias. Bendiciones, Dios les bendiga. Dios les bendiga.